Mi hermana gemela era malvada, y casi me desvive solo, porque quería mi fortuna. Siempre creí que ser gemela era una bendición, un vínculo único que pocos podían entender. Desde pequeñas, mi hermana Laura y yo éramos inseparables, aunque nuestras personalidades no podían ser más diferentes. Yo siempre fui la soñadora, la que creía en el esfuerzo y en la construcción de un futuro brillante, mientras que Laura parecía ver la vida como un tablero de juego donde las reglas no aplicaban para ella. Pero nunca imaginé que esa diferencia nos llevaría al borde de la destrucción. Mi vida parecía perfecta. Era la directora de una exitosa empresa de diseño, casada con un hombre maravilloso llamado Daniel, y madre de 2 niños que eran mi mayor orgullo. Vivíamos en una mansión impresionante, fruto de años de trabajo y sacrificio. Todo lo que tenía era un reflejo de lo que había construido con mis propias manos. Pero a veces, lo que brilla atrae demasiadas sombras. En este caso, la sombra era Laura. Ella y yo no éramos cercanos desde hace años. Después de innumerables conflictos, habíamos tomado caminos separados. Yo intenté ayudarla en varias ocasiones, ofreciéndole empleo en mi empresa o incluso apoyo económico, pero Laura nunca quiso aceptar ayuda de una manera legítima. Siempre buscaba atajos, y esos cuando atajos no funcionaban, recurría al resentimiento. A pesar de su actitud, no podía prever lo que estaba por venir. Todo comenzó de forma sutil, pequeñas insinuaciones en reuniones familiares, comentarios ácidos sobre cómo la vida me lo había dado todo, mientras ella seguía luchando. No le di importancia. Después de todo, era mi hermana, y pensé que sus palabras eran fruto de la frustración. Pero pronto, las señales se hicieron más claras. Primero, noté irregularidades en mis cuentas bancarias. Grandes sumas de dinero desaparecieron de forma inexplicable, y aunque logré bloquear los movimientos, no encontré al responsable. Después, recibí correos electrónicos anónimos con amenazas veladas, hablando de cómo todo lo que tenía sería arrebatado. Pensé que podría ser un competidor o alguien del pasado, pero en mi interior, algo me decía que Laura estaba detrás de todo. Lo confirmé cuando encontré una fotografía de nuestras niñas en mi oficina. No era una foto cualquiera, estaba marcada con una gran X roja sobre mi rostro. El mensaje era claro. El verdadero horror comenzó cuando Laura apareció en mi casa una noche, sin previo aviso. Parecía diferente, casi irreconocible. Su mirada tenía un brillo extraño, una mezcla de furia y satisfacción. Me abrazó como si nada hubiera pasado, fingiendo ser la hermana cariñosa que no era desde hacía años. Esa noche, mientras cenábamos, noté cómo observaba a mi esposo y a mis hijos. Era una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando el valor de todo lo que había logrado. Más tarde, en el baño, encontré un pendiente suyo en el suelo. No podía evitar sentir que su presencia era una amenaza, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. A los pocos días, la situación se agravó. Mi automóvil, que siempre estaba en perfecto estado, presentó un fallo arrepentido en los frenos mientras conducía con mis hijos. Logré detenerlo un tiempo, pero no fue una coincidencia. Las sospechas se transformaron en certeza cuando recibí un paquete en mi oficina. Dentro, había un sobre con un mensaje que decía: disfruta mientras puedas. Pronto, todo será mío. Por mucho que quisiera creer que estaba paranoica, todas las pruebas apuntaban a Laura. Mi corazón estaba dividido entre la incredulidad y el miedo. ¿Cómo podía alguien con mi misma sangre odiarme tanto como para desear mi destrucción? Intenté mantener mi vida bajo control, pero el estrés era insoportable. Laura había comenzado a infiltrarse en mi círculo social, manipulando a mis conocidos para sembrar dudas sobre mi carácter. A veces sentía que mi mundo se desmoronaba poco a poco, y ella disfrutaba cada segundo de mi sufrimiento. El golpe final llegó un viernes por la noche. Estaba sola en casa, Daniel había salido de trabajo y los niños estaban en casa de mis padres. Recibí un mensaje de texto: es hora de terminar lo que empecé. Mi sangre se heló. Supe de inmediato que Laura estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, comprendí que mi hermana no solo quería lo que tenía, sino que estaba dispuesta a arrebatarme mi vida. La noche del mensaje fue el comienzo de un infierno que nunca imaginé vivir. La mansión, que antes era un refugio de paz, se convirtió en un laberinto de sombras y amenazas. Cada rincón parecía esconder una trampa, y cada sonido me hacía saltar. La certeza de que Laura estaba cerca de mi carcomía. Era imposible pensar con claridad. Revisé todas las puertas y ventanas, asegurándome de que estuvieran cerradas con llave, pero un extraño presentimiento me decía que eso no sería suficiente.
Laura no era una simple intrusa, era alguien que conocía cada rincón de mi vida. No habría límites para ella. Horas después, la luz de la luna era la única compañía en la oscuridad de la casa. Estaba en mi habitación, tratando de mantener la calma, cuando escuché un ruido en el piso inferior. Un portazo seco que resonó como un disparo en el silencio. Mi corazón se detuvo. No podía ser el viento, no podía ser casualidad. Bajé las escaleras con sigilo, cada paso un recordatorio de mi vulnerabilidad. El salón estaba vacío, pero algo no estaba bien. El aire era pesado, cargado de una tensión que parecía paralizarme. Sentí su presencia antes de verla. Laura estaba ahí, lo sabía. Un destello llamó mi atención. Sobre la mesa, había un sobre abierto con fotografías. Las miré con cautela, mi respiración acelerada. Eran imágenes de mi familia y de mí, tomadas desde ángulos que solo alguien con acceso podría tener cerca. Había fotos de mis hijos en el colegio, de Daniel en la oficina, incluso de mí en momentos privados dentro de mi hogar. La última foto era la más aterradora, mi cama vacía, con un cuchillo colocado sobre las sábanas. No podía permitir que el miedo me dominara. Subí corriendo al cuarto para llamar a la policía, pero mi teléfono no estaba. Había dejado el dispositivo cargando en la mesita de noche, y ahora simplemente había desaparecido. Fue entonces cuando escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El ruido venía del vestidor. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza. Empujé la puerta entreabierta y encontré un desastre. Mi ropa estaba tirada por el suelo, las cajas de zapatos volteadas, y en el espejo del fondo, con lápiz labial rojo, estaba escrita una frase que me heló la sangre: eres fuerte, pero no tanto. En ese momento, la luz se apagó. Todo quedó sumido en la penumbra, y solo el latido de mi corazón rompía el silencio. Corrí hacia la ventana, desesperada por buscar ayuda, pero afuera no había señales de nadie. Parecía que el mundo entero se había desvanecido. Decidí ir al sótano para activar el generador eléctrico. Mi mente me decía que no era seguro, que probablemente Laura me estaba esperando, pero no tenía otra opción. La casa no podía quedarse a oscuras. Mientras bajaba las escaleras al sótano, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Llegué al interruptor y lo activo. Las luces parpadearon antes de estabilizarse, pero lo que vi me quedó petrificada. Laura estaba allí, al final de las escaleras, con una sonrisa torcida y una mirada que destilaba locura. Tenía algo en las manos, un objeto brillante que reflejaba la tenue luz del sótano. Me paralicé, incapaz de moverme mientras ella daba un paso hacia mí. En ese instante, el sonido de un motor se escuchó afuera. Era Daniel. Mi esposo irrumpió en la casa llamándome a gritos. Laura giró la cabeza hacia el sonido y aprovechó su distracción para correr hacia la puerta del sótano. Cerré con fuerza detrás de mí y grité para que Daniel supiera dónde estaba. Él apareció segundos después, con una mezcla de confusión y alarma en su rostro. Le explicó rápidamente lo que estaba pasando. Sin pensarlo, me tomó de la mano y me llevó hacia el auto. Laura no se detuvo. Cuando salimos al exterior, los vimos correr tras nosotros, gritando que esto no había terminado. Daniel aceleró mientras yo trataba de calmarme. Al día siguiente, presentamos una denuncia formal. Pero algo me dijo que esto no sería suficiente para detenerla. Laura había demostrado lo que era capaz, y yo sabía que no descansaría hasta intentar terminar lo que había comenzado. Los siguientes días fueron un torbellino de miedo, investigación y espera. La denuncia formal contra Laura estaba en proceso, pero la policía insistió en que no podía actuar con firmeza hasta tener pruebas más contundentes de un crimen directo. Mientras tanto, Daniel y yo reforzamos la seguridad de nuestra casa. Cámaras, cerraduras nuevas y guardias contratados. Pero ni siquiera esas medidas me devolvían la tranquilidad. Laura seguía desaparecida. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera sus antiguos conocidos. Pero yo sentí su presencia, como una sombra acechante. Era como si disfrutara de verme vivir al límite, esperando el momento perfecto para atacar. Una noche, mientras estábamos cenando, recibimos una llamada. Era la policía. Habían encontrado a Laura en un motel fuera de la ciudad, pero lo que me dijeron después me dejó sin palabras: no estaba sola. Había alquilado la habitación bajo mi nombre y habían encontrado varias pertenencias mías allí, incluyendo documentos personales, fotos y una nota que, según los oficiales, parecía una confesión falsa de mis intenciones de quitarle la vida. Era evidente que Laura estaba intentando incriminarme,
Llevando su plan al siguiente nivel, mi esposo, que siempre había sido mi roca, me abrazó con fuerza y prometió que no permitiría que ella ganara. Decidimos adelantarnos a sus movimientos. Contratamos a un investigador privado para reunir más pruebas sobre su obsesión y desmentir cualquier acusación que pueda surgir. Pero Laura no iba a esperar. La noche antes de una reunión crucial con nuestro abogado, el sistema de seguridad de la casa se activó. Las cámaras detectaron movimiento en el patio trasero. Daniel y yo corrimos hacia las pantallas para ver de qué se trataba, y ahí estaba ella, de pie bajo la lluvia, con un vestido blanco que la hacía parecer un espectro. Tenía algo en las manos, una lata de gasolina. Antes de que pudiéramos reaccionar, empezó a rociar la fachada de la casa con el líquido inflamable. Yo grité, pero Daniel me ordenó que llamara a la policía mientras él salía para confrontarla. Todo ocurrió en segundos. Laura subió un fósforo y lo lanzó hacia la pared empapada, pero la lluvia intensa evitó que las llamas tomaran fuerza. Fue entonces cuando Daniel logró sujetarla. Ella se resistió con una fuerza que no parecía humana, gritando cosas incoherentes sobre cómo yo le había robado su vida, su identidad y su felicidad. La policía llegó justo a tiempo para detenerla. Al ser esposada, Laura me lanzó una mirada llena de odio, como si estuviera prometiendo que esto no había terminado. Durante el interrogatorio, salió a la luz la verdad. Laura había estado en tratamiento psiquiátrico años atrás, pero había abandonado las sesiones. Su obsesión conmigo no era solo el resultado de los celos, era un trastorno que la hacía creer que todo lo que yo tenía le pertenecía por derecho. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Laura fue ingresada en una institución psiquiátrica, y aunque ya no era una amenaza inmediata, las cicatrices emocionales que dejaron eran profundas. Pero en medio de todo el caos, Daniel y yo salimos más fuertes. Su amor y apoyo incondicional me recordaron que, a pesar de los desafíos, nuestra familia era lo más importante. El día que decidimos mudarnos a una nueva ciudad para empezar de cero, me paré frente a la ventana de mi nueva casa y respiré hondo. Esta vez, no sentí miedo ni paranoia. Solo una paz que había extrañado durante mucho tiempo. Laura estaba lejos, y aunque su sombra siempre sería parte de mi pasado, me prometí que no permitiría que definiera mi futuro.